sí, se ha aprobado y se ha publicado hoy. Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo por internet, como sabéis, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros, en este, que además sabéis que, como digo siempre, es vuestro programa. Hoy vamos a conocer, vamos a saber más de una ley recientemente aprobada, se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía, también conocida como Ley de Suelo. Pues para hablarnos de este tema, para ponernos al día de esta Ley de Suelo que se ha aprobado hace poco, está con nosotros compañero porque hace muchos programas con nosotros, los últimos colaboró con nosotros en los programas que hicimos previo a la elección de presidente del Colegio de Abogados de Málaga, así que está con nosotros Enrique Sánchez. Buenas tardes, Enrique. Entonces, buenas tardes, encantado. Oye, nos vas a ilustrar, nos vas a encender un poquito, nos vas a dar luz a esa ley de suelo que se ha aprobado recientemente. Si te parece, empezamos por un punto. Desaparece una clase de suelo y ahora queda urbano y rústico. Háblanos un poco de esto. Bueno, hay que decir eso, que la ley se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía, que sustituye a la que se conocía como la LOA, la LOA, pues ya esa ha desaparecido, la anula esta norma y que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Hoy mismo, hoy viernes. Hoy se ha publicado en el boletín y dentro de 20 días entra en vigor. Ajá. Y es la nueva Ley del Suelo de Andalucía, tiene un nombre así tal, pero bueno. Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Ahora dicen que el principio de sostenibilidad es muy importante y entonces en Europa, y bueno, pues le han puesto ese nombre. Y bueno, esto es una ley que empezó a tramitar el PSOE cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, y cuando entró el PP pues la ha cogido, ha retocado algunas cosas que no eran de su ideología y bueno, la ha conseguido tramitar con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y la abstención del Grupo Socialista. O sea que el Grupo Socialista tampoco es que se haya opuesto, sino que... Sí, hombre, si el PSOE arrancó con esta ley, lógicamente no podría oponerse. Y además ha sido gracioso porque ha sido justo en la época en la que no se conseguía tramitar el presupuesto, pero sin embargo sí se aprobaba esta con la abstención de ellos. Un poco de consenso, no del todo, pero un poquito, ¿no? Por lo menos se han abstenido. Oye, Enrique, ¿qué desaparece? ¿Qué clase de suelo es la que desaparece? Toda la vida existía el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo rural o suelo rústico, y ahora el urbanizable desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, pues porque en la legislación del Estado ya solo se hablaba de suelo rústico, de suelo urbano, y se ha querido, toda la filosofía de la ley es simplificar y que todo sea bastante parecido y evitar, pues eso, que haya una normativa europea, otra estatal, otra de la Junta y que sea... Porque ¿qué diferencia había entre suelo urbanizable y suelo urbano? La diferencia es que el suelo urbano es el suelo que ya existe, lo que es Ricardo Soriano, y el suelo urbanizable es el que se va a hacer, ¿no? Pues cuando tú ves una urbanización que de golpe pues ya están hechas las calles, están hechas las farolas y después ya se empieza a hacer los edificios, eso es el urbanizable, ¿no? Pasa de rústico y se convierte en urbanizable y después ya pasará a ser urbano, ¿no? Y aquí pues ahora se quedan solo el urbano y el rústico, pero dentro de ellos tiene que existir el suelo que pasa de una cosa a otra, ¿no? Entonces pues, hay una figura dentro del rústico que será el rústico de nueva transformación, que será pues ese rústico que después, que era el antiguo, que se convertirá en que se puede construir y tal. Ese suelo de campo que normalmente no se podía hacer nada, decían en los pueblos se hacían esas casetas de apero que tenían poquitos metros cuadrados. Bueno, esa es una de las grandes novedades de la ley, que en el suelo rústico, aparte de que se incluye lo que era el urbanizable, que era el suelo pues, que normalmente está cerca de la ciudad y que se va a poder construir, como se hacía lo que antiguamente era un plan parcial y se desarrollaba, pero después lo que era ya el suelo rústico o estaba protegido y no se podía hacer nada, o era un suelo que le llamaban suelo no urbanizable común, que era el suelo rústico común,
en el que, pues la verdad es que con la época de la LOA, desde el año 2007, no se podía hacer prácticamente nada. Aquí en Andalucía ha sido, vamos, una protección absoluta. Yo he sido secretario de ayuntamiento en pueblos como Gaucín, Comistán, antes, cuando existía un decreto legislativo, el 1/1992, en que sí se podía hacer lo que ahora se va a hacer, que era que si alguien quería hacerse una casa, lo pedía al ayuntamiento. En aquella época se pedía un mínimo de terreno, el ayuntamiento, si lo consideraba, pues lo informaba favorablemente, lo mandaba a la Junta de Andalucía, si la Junta de Andalucía lo informaba favorablemente, se podía dar licencia de obra y hacerse una casa. Eso desapareció desde el 2007 y ahora vuelve a aparecer. Retoma. O sea que ahora, si tú tienes un suelo rústico, puedes solicitar hacer una vivienda unifamiliar. Sí, lo que pasa es que todavía está todavía todo un poco verde, porque la ley han querido hacer una ley sencilla y pequeña y que va a tener reglamentos de desarrollo, va a tener un reglamento de planeamiento. Dice la exposición de motivos que en 6 meses como máximo estarán, y al parecer se están trabajando en ello, un reglamento de planeamiento, un reglamento de gestión y cambiar el reglamento de disciplina. Entonces en esos reglamentos se especificará más. Ahora la ley no dice mucho, dice que se podrá pedir y que tendrá que tener una... Imagino que tendrán que afinar, ¿no? Porque para hacer la vivienda en un suelo rústico, pues el tema de saneamiento, temas de electricidad, todos esos temas tienen que tenerlo solucionado, que es lo que normalmente se hace cuando hay un plan parcial y se hace una urbanización. Claro, ¿no? Claro, lo que no puede ser es que ahora tú digas, bueno, pues en vez de... Porque al señor que tenía el urbanizable y hacía el plan parcial, se le exigían unos gastos, ¿no? Unos gastos de infraestructura, de hacer las calles, todo el saneamiento, el abastecimiento de agua, las farolas, todo eso. Claro, todos los servicios. Claro, si tú ahora coges y dejas hacer 20 casas en suelo rústico sin urbanización ninguna, pues va a salir mucho más barato y entonces todo el mundo va a querer hacer ese sistema, ¿no? Aún así no va a ser tan barato, porque no es solo... Si tú estás en un suelo urbano, o sea, si tú tienes una parcelita ahí en Ricardo Soriano y quieres construir, tú pagas tu impuesto de construcciones y tu tasa por licencia de obra. Aquí, por construir en suelo rústico, además, se va a pagar una cantidad, que no sé cómo le llaman, de aportación tal al ayuntamiento, que en la primera versión que mandó el Partido Popular al Parlamento era del 20%, y que el último día, el día 25 de octubre, me parece que ha sido el día que sea 25 de noviembre, que es cuando se ha aprobado la ley en pleno, ha habido una transaccional entre Vox y PP y se ha bajado al 15%. O sea que se va a tener que pagar el impuesto de construcciones, el impuesto, la tasa de licencia de obra y un 15% del presupuesto de ejecución al ayuntamiento. Eso es dinero. Antes también se pagaba con suelo, ¿no? O sea, tú podías ofrecer al ayuntamiento parte de tu suelo a cambio de... ¿no? Había eso era, vamos a ver, en el suelo urbanizable antiguo, que será el suelo rústico de nueva transformación, hay una obligación que no se le llama impuesto, pero en realidad como si fuera un impuesto, que es el 10% del aprovechamiento, y además urbanizado. O sea, que tú tienes que darle... Se calcula lo que se puede construir en esa parcela. Imagínate, se pueden construir 20 casas, ya sean adosadas, unifamiliares, en fin, o un edificio, y de esa edificabilidad que se puede hacer, un 10% se le tiene que dar al ayuntamiento y además urbanizada, ¿no? Claro. Lo que no eso sigue existiendo. Claro, eso tiene que tener un control, porque hemos visto pues urbanizaciones antiguas que igual no existieron, pues llega un momento que las calles son muy estrechitas, o no se han dejado acerados, o no hay iluminación, y luego todo esto tiene que ir a cargo del ayuntamiento si quiere poner las cosas, como ahora se está haciendo, ¿no? Que hay presupuestos para temas de urbanizaciones y tal, que en algunos casos no cumplía con esto. Luego me imagino que ahí sí tendrán que estar pendiente para que se cumplan esas separaciones de alindero, o esos metros de acerado, o esas anchuras de viales, ¿no? Pensando en un futuro. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa será el suelo rústico que sea de nueva transformación, que será el pegado a la ciudad, y además te dice la ley. Ahora la filosofía que trae esta ley, que parece ser que viene de Europa, es que hay que emitir menos emisiones de gas, que todo tiene que ser más ambientalmente correcto, y entonces lo de las ciudades extendidas no les gusta mucho. Ahora dicen, primero hay que utilizar el suelo de la ciudad compacta, le llaman la ciudad compacta. Entonces, y hasta que eso no se utilice, no se puede ampliar más suelo para construir, y después hay que distinguir ese suelo pegado a la ciudad compacta que se podría construir, sería ese suelo rústico de nueva transformación, lo que era el urbanizable, y otra cosa es lo que estamos hablando de algunas casitas en el campo, que esas nunca van a poder ser 20, 25 casitas juntas, o sea, eso está prohibido, el formar núcleos. Casas aisladas, cada uno... Una casa aislada, ya dirán los reglamentos. También la ley dice que
que se le va a intentar dar a los ayuntamientos potestad, o sea que ellos podrán hacer sus ordenanzas o en sus planes poner, y puede que sea distinto, en Gaucín, en Istán o en Benavís, pues que sea distinto, se pida una parcela mínima, y en un sitio que se pidan 2.000 metros y en otro se pidan 5.000, ¿Eso tendrá que ir ajustado al Plan General de Ordenación Urbana de cada ciudad o independiente? Bueno, o se podrá meter o en el plan general, vamos, primero habrá que ver lo que dicen los reglamentos de la Junta de Andalucía que desarrollan la ley, ¿no? A ver si se mete en eso. Vamos, dice que se tiene que meter, que tiene que regular. Puede que el reglamento diga, bueno, pues la extensión mínima de la parcela para construir en el campo la fijará la ordenanza municipal o el plan general municipal, ¿no? Sí, que habrá que adosarle esa ficha al plan general vigente o al que se esté haciendo. Habrá que ver qué dice, sí. La ley no dice mucho de eso, dice que se desarrollará reglamentaria y habrá que ver lo que el reglamento le permite al ayuntamiento. Bueno, de momento sí es importante que se pierde lo de suelo urbanizable, nos quedamos con suelo urbano y suelo rústico, y también importante que en ese suelo rústico hay la posibilidad de hacer alguna vivienda unifamiliar. Y algunas otras actuaciones para turismo rural, en fin, casas para turismo rural, cosas, o sea que se va a abrir la mano un poco. Enrique, se disocia el plan general en dos planes. Plan de ordenación urbana general, urbanística, y luego el plan de ordenación urbana. Son dos. O sea, se disocia en dos. Sí, primero se disocia entre municipios de más de 10.000 habitantes y de menos de 10.000 habitantes. Los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán tener un plan sencillito, que se llamará un plan básico municipal, me parece que se llama, que era lo que antiguamente, los que somos más mayores, veíamos en los pueblos pequeños, que eran las normas subsidiarias. Yo era secretario de Istán y se aprobaron las normas subsidiarias de Istán, y eran como un plan más pequeñito, más sencillito, pero era Sí, que tiene que poner que roza el micro, sí, Enrique, eso es para que no haga ruido. Para que no roce con la corbata. Eso es. Seguimos con ese tema. Sí, que eso, pues los de menos de 10.000 habitantes tendrán un plan así sencillito. Y después los municipios ya mayores, pues por ejemplo Marbella, lo que les preocupa mucho es que estos últimos años ha habido por un tema medioambiental se han anulado muchos planes generales en España, pero vamos, te puedo decir que en el Supremo se pueden haber anulado 100 planes generales, con el trabajo que cuesta hacerlo. Y además, todos van como en cascada, el plan parcial desarrolla el plan general, el plan especial desarrolla el plan general, entonces si tú anulas el plan general, se daban por anulados todos los demás planes que iban detrás, los estudios de detalle, todo. Entonces ahora se quiere como separar, que sean como cosas independientes, y entonces pues, Marbella tendrá, que además Marbella pretende ser el primer municipio que apruebe su plan conforme a esta nueva ley del suelo, será un plan general municipal que será el que regule las cuestiones más generales de la ciudad, la infraestructura más general de la ciudad, y después habla un plan municipal que es, bueno, que puede haber uno o varios, o sea, podría haber un plan para Nueva Andalucía, otro para San Pedro, otro para Marbella, otro tal, que sería ya sobre lo que es el suelo urbano puro y duro, ¿no? Lo que es se entiende que esa es la regulación pormenorizada del suelo urbano. Bueno, no hace falta que el plan general de arriba pues esté redactando que si las casas tienen que ser en blanco, que si tienen que tener estilo andaluz, lo que es la regulación pormenorizada del suelo urbano puro, ¿no? Enrique, si sube un poquito el micro ya no te rozan la corbata. Ahí vale. A ver, entonces tenemos los municipios de menos de 10.000 habitantes solo tienen un plan. Sí, bien. Plan básico municipal. Eso, y luego el plan no existe en suelo urbano, o sea, el plan parcial no existe ya en suelo urbano, los planes los aprueban los ayuntamientos y luego hay actos sujetos a licencia y otras declaraciones responsables. Y a declaraciones responsables. No, hay más temas, ¿no? Pero sobre todo, vamos a hablar de este tema. El plan parcial no existe en suelo urbano. Sí, ya bueno, es una figura típica, la del suelo urbanizable, se desarrollaba por plan parcial, desaparece el suelo urbanizable, aparece y se mete dentro del suelo rústico, entonces el plan parcial desarrolla el suelo rústico, ¿no? Por eso es sí, lo que has comentado antes. Antes tú tenías un suelo urbanizable y hacías un plan parcial, y una vez que se aprobaba el plan parcial, empezabas a... Ahora ese suelo ya es un suelo rústico de nueva transformación y que tiene un plan parcial, entonces pues el plan parcial desarrolla el suelo rústico, ¿no?
A ver, en los planes los aprueban los ayuntamientos. Los planes los aprueban los ayuntamientos. ¿Tiene algo que ver la Junta? ¿Hay que mandarlo a la Junta para dar visto La bueno? Junta tiene que informarlos, pero ya la aprobación es de los ayuntamientos y se supone que va a ser más rápida. Vamos a ver, se supone que tiene que haber un plazo máximo de 3 años y que si no informa la Junta en ese plazo se puede entender estimado favorablemente. Y bueno, la verdad es que la ley apuesta toda la ley, su exposición de motivos apuesta porque esto sea muchísimo más rápido, porque los planes tardaban 9 años en tramitarse, era una barbaridad, y después potenciar la competencia de los ayuntamientos. Entonces los aprueban definitivamente los ayuntamientos, ya no hay aprobación inicial, provisional y definitiva que la hacía la Junta, sino que ya lo hace el propio ayuntamiento, pero sí tiene un informe. Bueno, aquí fíjate Enrique, que aquí vinieron los primeros pasos del Plan General de Ordenación Urbana para Marbella en 2003. En 2003 vinieron la aprobación inicial, aquella, estamos en 2021 y todavía no tenemos un plan general aprobado. Hombre, ha habido uno con el 86. Hemos tenido el 2010, pero ha tenido poca vida. Ha caído igual que esos 100 que hemos dicho, ese ha sido el problema. Entonces también se pretende que tú te puedas cargar el plan general, pero que se quede el plan municipal de suelo urbano se pueda quedar vivo, que ya no sean en cascada, que si te cargas uno, te carguen los siguientes, se anulan automáticamente, sino se entiende que regulan cosas distintas y por tanto se puede anular uno y quedar el otro vivo. No se queda parado el urbanismo, sino que puede tener... Se va a intentar sobre todo que no se anulen tanto los planes, ¿no? Y que si se anula uno, se anule todo lo que va detrás. Oye, hay un tema con esto de los planes generales que te voy a preguntar, a ver si tú tienes idea. ¿Por qué crees tú que en Marbella, es verdad que en todos los sitios no tardan las licencias de obra, incluso ajustándose al plan general, ¿por qué se tarda tanto en dar una licencia? Hay veces que yo me dedico a la construcción pequeña, bueno, pues una vez llega alguien con ideas de comprar una parcela para hacerse un chalet y les dicen los abogados, y dicen, no, mira, cómprate una parcela que ya tenga un chalet y lo reforma, porque si te compras una parcela y quieres empezar los pasos para hacerte una casa, año y medio, 2 años para empezar a poner el primer ladrillo. ¿Por qué? Si se ajusta al plan general. No lo sé, eso habría que sentar a los técnicos municipales y a los arquitectos que trabajan en la ciudad para saber por qué se tarda tanto en Marbella. Pero tú tienes conocimiento de que se tarda. Sí, bueno, es un comentario general que se tarda muchísimo en Marbella, que se tarda menos en Benaví, que se tarda menos en Estepona, que una barbaridad y... Pues no sé por qué, me imagino que porque también en muchos casos se tienen que hacer los planes parciales. Puede ser que la experiencia en Marbella con el tema de lo que vivimos en años atrás, que se construía más de la cuenta, que se construía mal, que se aprobaban licencias sobre unos planes generales que no estaban aprobados. Puede ser que ahora se esté afinando y afilando tanto que al final se va de tiempo, ¿no? Porque han solucionado el problema de los menores, de las obras menores y esto, perfecto, hay las reglas por internet, de momento, pero si te quieres hacer una casa, en una parcela nueva, en una casa nueva, pues año y medio, o sea que se tarda mucho. En fin, yo lo entiendo eso cuando se fue el Gil y entró el Partido Popular y que hubiera un miedo de los funcionarios, porque claro, había muchos procesos penales abiertos por muchos temas, pero que ya han pasado muchos años. Sí. Y después también ha llegado gente muy preparada, ¿no? Como el director general de urbanismo, Morente, que lleva toda la vida dedicada al urbanismo, y yo creo que ya algo se van atreviendo, porque tú después ves en otros sitios, algunas cosas que llevo en Málaga y veo que se atreven, ¿no? Que dan licencias provisionales, cosas que aquí parecía imposible, pues yo las veo en polígonos industriales cerca del aeropuerto, están dando licencias provisionales y hay naves construidas con licencias provisionales, cosas que aquí era impensable en Marbella, ¿no? ¿Tú crees que es bueno que entonces que los planes los aprueben los ayuntamientos? Es verdad que tiene que informar a la Junta, pero que ya lo apruebe directamente, porque antes para hacer cualquier tema había que hacer aquello de cambio puntual de elementos, ¿verdad? Tenías que... Pero vamos, la verdad es que eso yo no le veo... Modificaciones puntuales de elementos. No le veo un gran cambio, porque ¿qué más da? Que te lo apruebe la Junta o que te lo informe favorablemente la Junta. Al final es que va a la Junta o te vuelves con su aprobación o con su informe favorable. Al final es cambiarle el nombre a las cosas. Con lo cual yo no le veo que eso vaya a influir. Sí veo... Tendría que estudiar más detenidamente la ley, me parece que sí hay un plazo, o sea que sí hay un plazo de que si tú lo tienes pedido y no se informa, se entiende favorable. Ahí sí eso puede ser una gran... Es decir, que hay actos sujetos a licencia y otros a declaraciones responsables.
Sí, eso ya vino con la normativa europea, que había que potenciar el tema de las declaraciones responsables, porque esta ley lo que pretende también es que no haya tantas leyes, y cada vez que venía una normativa europea pues se adaptaba en una ley y se quedaba ahí al margen, y al final había varias leyes. Entonces se ha metido en esta ley tanto todas las de ordenación del territorio, como la de urbanismo, como los temas de las declaraciones responsables. Entonces, bueno, pues hay unas que necesitan licencia y otras que necesitan declaración responsable, como por ejemplo las licencias de primera ocupación. Si es verdad que tú tienes que tener toda la documentación, saber que está todo correcto, y entonces tú presentas la documentación al ayuntamiento y dices, oiga, que le comunico que ya están construidas, por ejemplo, es una primera ocupación, que están construidas, que están conforme al proyecto, y que por tanto se lo comunico a efectos de la primera ocupación. Y ya con eso tú puedes ir al notario, ir a vender las casas, que antes te pasabas esperando la licencia de primera ocupación meses y meses y meses. Bueno, eso agiliza, y el problema es que se mienta o no se mienta mucho a la hora de presentar la documentación, ¿no? Es que agilizar es muy importante en lo que estamos hablando, el tema del urbanismo, el tema de una licencia es fundamental. Alguna vez, algún amigo, incluso a mí me ha pasado, pues presentas un proyecto para, pues antes se hacía también lo de el proyecto básico y luego el proyecto de ejecución. Tú presentabas un proyecto y como hubiera alguna modificación que tuvieras que hacer, todo el proyecto para atrás, a modificarlo, a mandarlo otra vez al colegio, a llevarlo otra vez al ayuntamiento, a la parte de atrás de la lista, cuando tú ya llevabas un tiempo esperando que te tocara el tuyo. No sé si me explico. Sí, ahora no sé si hay la posibilidad de que, oiga, mire usted, pues le vamos a dar la licencia de obra condicionada a que usted modifique esta cota o modifique este punto. Y luego, si no lo ha hecho, pues no le daremos la primera ocupación. En ese día a día están más puestos los arquitectos, pero vamos, yo creo que hasta hubo una época en que además de entrar otra vez en el vagón de cola, te tocaba un funcionario nuevo. O sea, que si el que te había puesto las pegas era uno y se había estudiado el asunto, ahora le tocaba a otro nuevo que se lo tenía que volver a estudiar entero de nuevo, con lo cual imagínate, si era imposible, ¿no? Enrique, se crea un nuevo cuerpo de subinspectores de la Junta de Andalucía. Sí, aquí hay una preocupación en la Junta de Andalucía con el tema de las viviendas ilegales, sobre todo pues en el campo, todas las zonas estas del este de Málaga, ¿no? Pues ahí se han construido, pues se habla de que en Andalucía puede haber 300.000 viviendas ilegales en el campo, ¿no? Entonces, por lo menos ya que se va a intentar que ya puedan hacer, pero ajustadas a la ley, hay que controlar que no se hagan no ajustadas a la ley. Ya se creó un cuerpo de inspectores y ahora se crea un cuerpo era el grupo A y ahora se crea un cuerpo de subinspectores grupo B. Bueno, dependerá del número de inspectores. ¿Tú crees que entonces en todas estas cosas de tributos, de urbanismo, etcétera, están muy bien las normas, pero si no hay alguien que controle es muy difícil, ¿no? Y después muchas veces, si le dejas esa potestad de controlar al alcalde, el alcalde tiene mucha presión, porque en un pueblo de 1000 habitantes decirle que no, o decirle a un vecino que tire una casa que se ha construido, etcétera, es muy complicado. A veces es mejor que sea la Junta de Andalucía la que... De hecho, en algunas comunidades autónomas los ayuntamientos le pueden ceder esa potestad a la Diputación o a la comunidad. Fíjate, en Marbella, bueno, en la zona de Estepona le decían los campitos, ¿verdad? Muchísimas casas. Sí. Oye, el hecho de que esta nueva ley se pueda construir en suelo rústico ayudará a poder legalizar o no va con carácter retroactivo. O sea, ¿podrán legalizar muchas personas esas casitas que tienen hechas en suelo rústico? Bueno, sí, aparte hay un título, que es el último título de la ley, el título 6º, que se llama de las edificaciones irregulares, ¿no? Entonces son 3 artículos. La verdad es que no son grandes novedades, es incorporar, se había creado un decreto ley, el 3/2019, que se ha incorporado a la ley y si ves, pues no se ha modificado nada, simplemente se ha incorporado. Habla de que se pueden legalizar a través de un plan especial, hablan de que se puede legalizar a través del propio plan general y habla de lo que son el asimilado afuera de ordenación. El problema que tienen siempre esas cosas es que están pensadas, el legislador del 319 o de ahora de la ley está pensado en exigirles que se urbanice. Normalmente está pensado no para una casa aislada, sino pensado para un grupo de casas de los campitos en Estepona que tú dices, o algo más, o el desastre aquí, en la zona que llaman el desastre aquí en Marbella, en el que dice, bueno, casi es un suelo urbanizable pero sin urbanizar, ¿no? Y entonces hay que obligarles a que urbanicen. Y es muy difícil, y ni esta ley ni las anteriores lo acaban de arreglar, porque hay gente
que se le ha pasado ya los plazos para que se les obligue a tirar su casa o a pagar una sanción, y ese señor está tan a gusto, no le importa estar sin aceras y sin farolas, y él no está dispuesto a pagar dinero. Y entonces ahora que tú digas que se hace un plan especial, pues o lo hace el propio ayuntamiento el plan especial y les exige a los vecinos, y eso un alcalde normalmente no quiere hacerlo, o no sirve, porque ¿quién va a tomar iniciativa? Pues va a tomar iniciativa el que esté ahora mismo todavía en situación de infracción y tal, pero no le van a hacer caso a sus vecinos, los vecinos que tengan su casa, que ya no se la pueden tirar, ni le pueden sancionar, no le van a hacer caso. Dice, oye, que hay que poner 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros, no va a querer ninguno. Pero al final, y que es el último punto que tiene aquí, al final se regulan, se tienen que regular las viviendas irregulares. Sí, pero yo no acabo de ver una... Ahora mismo, como está en la nueva ley del suelo, lo primero que tienes que ver es si tu casa ha pasado ya el tema de la posible demolición o el posible expediente sancionador. Lagarto. Bueno, que esas muchas han pasado. En Marbella, de las 16.000 casas ilegales, ya sea porque ha pasado el plazo para ejecutar la sentencia o porque ha pasado el plazo de restablecimiento de la realidad, casi todas están ya que no se pueden tirar. Solo estarían para tirarse las que estuvieran en dominio público, en alguna zona verde, etcétera, pero todas aquellas que fueran en sistemas educativos o en temas, o simplemente un suelo no urbanizable, todas esas ya no se pueden tirar. Ahora dice, bueno, se han quedado en lo que se llama asimilado a fuera de ordenación, y se han inventado esa figura, y tú, para legalizarla, pues tienes que tramitar un expediente y que te la declaren asimilada a fuera de ordenación, y entonces la puedes inscribir en el registro de la propiedad. Y esa parte sí está bien, pero ya obligarles a que urbanicen si están en un sitio en el que no hay aceras y tal, yo lo veo complicado. Lo veo complicado si no toma el mando el ayuntamiento. Por ejemplo, aquí en Marbella los sistemas siempre son de compensación, que se ponen de acuerdo los propietarios, claro. Pero el sistema de cooperación, que es el que dirige el ayuntamiento, en Marbella no se hacen. ¿Y cómo va a ponerse, entonces cómo va a hacerse de común acuerdo los vecinos si ninguno quiere poner dinero, ¿no? El anterior, el plan general de 2010, el que fue nulo, el que se echó para atrás, tenía un sistema de compensaciones para que todas las viviendas irregulares, o por lo menos la mayoría de viviendas que no se ajustaban al plan general del 86, pues que a base de compensación, pues alguna con económico, otro aportando una parcela lo más cercana posible, pero en fin, había áreas de compensación para que para intentar no tirar. Entiendo que eso era para no demoler y para que sí se compensara, ¿verdad? Porque una cosa que tú compenses al ayuntamiento porque has construido algo que es 3 plantas más, pero otra, ¿cómo compensas al que tenía una casa donde delante iba a tener pues un parque y resulta que ahora tiene un edificio de 9 plantas? ¿Ese cómo lo compensa? Es difícil esas compensaciones, pero entiendo que esto también tendrán que compensar. ¿Habrá algún sistema de compensación para legalizar? El sistema del plan del 2010 no estaba mal pensado, pero era carísimo, entonces exigía muchísimo dinero por todos lados, y al final pues lo que tuvo fue una contestación jurídica tremenda, ¿no? Se presentaron 400 o 500 recursos. La sala de aquí de Málaga intentó salvar como pudo el plan y dijo que estaba todo bien, tanto medioambientalmente como el tema ese de las compensaciones, y llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo pues dijo que no, que se habían inventado un sistema de compensaciones que lo habían clasificado como suelo urbano no consolidado para después exigirle unas cargas, y que eso era un invento y que tal, y lo anuló. Bueno, después es verdad que se lo había inventado el plan del 2010, pero después se reflejó en la ley, en la LOA, se hizo una modificación en la LOA, me parece que fue en el 2012, y se metió esas cosas que se podían hacer. Y ahora en esta ley no se habla tanto de eso, pero bueno, te habla de que a través de un plan especial, a través del plan general, que se podrán exigir algunas cargas, lo deja así como para el reglamento. Yo creo que como exija muchas cargas, al final te encuentras con 400 o 500 recursos y alguno triunfa, pues entonces, y triunfando uno ya todos para atrás. Yo es que veo que la solución, bueno,
había antiguamente lo que se llamaban las contribuciones especiales, ¿no? Eso que tampoco al final no se usaban nunca, los alcaldes tampoco las querían usar, o sea, cuando había una calle muy estropeada, pues se exigía a los vecinos que se beneficiaban las contribuciones especiales. ¿Y qué pasaba? Pues que al alcalde no le gustaba exigirlas. Pues esto es igual, le llame contribuciones especiales, le llame las cargas que exigía el plan del 2010, le llame exigirle dinero a la gente, pues la gente no quiere. Lo que pasa es que había el urbanismo, cuando tú pedías en alguna urbanización, en Marbella, que tenemos muchas, que además pagan sus impuestos religiosamente, y se paga bastante, se paga IBI, se paga todo, pues había veces que zonas, incluso por donde pasaban los autobuses, o donde se habían hecho colegios, luego había visitas y pasaban coches, bueno, pues a lo mejor se rompió una acera y te decían, no, esto es un vial privado de uso público, o sea, esto lo usa todo el mundo, pero lo tiene que arreglar el vecino. Y yo, mire usted, si lo tiene que arreglar el vecino, pues que pase el vecino la mano. Usted me tiene aquí pasando autobuses, camiones, coches de todos sitios, y usted quiere que cuando se rompa lo arregle el vecino, porque son viales privados de uso público. Yo creo que eso se tiene que ir cambiando. De hecho, el ayuntamiento, pues ya de alguna manera legal, imagino, porque no es de urbanismo, no te permiten que inviertas un euro en una zona que no es de dominio público. Entiendo que el ayuntamiento algún registro legal tiene para que ahora se esté haciendo actuaciones en zonas de urbanizaciones y todo este tipo, que me parece que es de justicia porque se paga y bien. Yo cuando estuve en el ayuntamiento nos pusieron a estudiarlo y no acabamos de encontrar la fórmula de que el ayuntamiento pagara el arreglo de las calles cuando estaban en zonas que eran... Porque cuando tú acabas el plan, se diseña un plan, se dice después de construirse lo que era el suelo urbanizable, después de construirse quién lo mantiene, ¿no? Y si se lo adjudicaba a la entidad urbanística de conservación, que son los vecinos, pues son ellos los que la tienen que conservar. Y ahí se quedaba toda la vida, claro, y la gente decía, bueno, en algún momento, primero que, pues corcho, porque unos son la entidad urbanística de conservación y otros son directamente el ayuntamiento, ¿no? Porque lo tenemos que... Pero en general la gente rica prefería hacerlo ellos, dice, mira, lo hacemos nosotros, ya tenemos nuestras urbanizaciones bien y... Claro, pero hay urbanizaciones que están perimetrales ya al centro de ciudad, en las que hay colegios, supermercados, hay mucho equipamiento de este tipo que no lo utilizan solo vecinos, sino que lo utilizan muchísima gente, pasan camiones, pasan autobuses, y hay un deterioro excepcional del vial y del acerado. Pues claro, que tú le digas al vecino que él es el que lo tiene que arreglar cuando lo están utilizando todo el mundo, es difícil de asumir, ¿no?, por parte de los vecinos. Bueno, si el ayuntamiento quiere asumirlo, yo creo que fórmulas hay, o sea, que o se quita la entidad urbanística de conservación si la hay y lo asume directamente la recepción al ayuntamiento y el ayuntamiento la gestiona, o lo mismo no estaba ni creada la entidad urbanística y simplemente... Ahí el problema era cuando se había hecho una urbanización de estas ilegales que había por las afueras de Marbella y decía el ayuntamiento, hombre, ¿yo cómo voy a recepcionar? Yo recepciono una urbanización cuando está en condiciones y es que esta urbanización no está hecha, ¿cómo la voy a recepcionar? Y ahora ¿qué hago? ¿Pongo yo dinero de los vecinos en una urbanización que es ilegal? Hay muchísimas urbanizaciones legales que se ajustan, pero estamos hablando de urbanizaciones como Sarblanca, por ejemplo. Sarblanca, que está pegada ahí, que hay 5 o 6 colegios, que bueno, pues todavía esos viales te dicen que son privados de uso público, cuando todos los días están pasando por allí. Imagínate, además, urbanizaciones ya prácticamente en suelo urbano, en casco urbano. En fin, me imagino que, y de hecho se está actuando, ahora están sacando partidas en urbanizaciones, entre ellas también Sarblanca, porque me parece que es de justicia que los vecinos de las urbanizaciones pagan mucho, pagan bien, pues que tengan los mismos servicios que el vecino que vive en otra zona. Como tú decías, este sí y este no. Pues mira usted, aquí otro, como dice aquello, otros moros, otros cristianos. Hombre, siempre que esa urbanización haya hecho su acerado, haya hecho su urbanización, hayan puesto su alumbrado. Otra cosa es que tú igual te refieres a esas urbanizaciones en las que ni hay acera, ni hay servicio, entonces no lo puede asumir el ayuntamiento. Pero una urbanización que está bien, de hecho, si se ejecutan equipamientos allí es que está bien. Si el ayuntamiento ejecuta un parque o da una parcela para un instituto o para un colegio, pues se entiende que aquello tiene que estar bien, ¿verdad? A eso me refería, que hay vecinos que no entienden eso de que todavía andemos con lo de vial privado de uso público. Eso ya tenían que ir mirándoselo un poquito más, sobre todo en urbanizaciones que están prácticamente ya en el casco. Como todo, al final es dinero y el dinero lo destinas a unas áreas o a otras, ¿no? Claro. Este ayuntamiento tiene el problema que tiene mucho personal, mucho gasto de personal y muchas veces pues no se pueden hacer partidas grandes de inversiones en lo que es Pues ya lleva un par de legislaturas del Partido Popular que
y sobre todo en esta última, que se están sacando partidas para, imagino que como tú dices, ese resquicio legal para poder actuar en urbanizaciones, y me parecen estupendas noticias. Enrique, el próximo día 10 organizáis desde el equipo de Salvador Guerrero, de Guerrero Abogado, organizáis unas jornadas para hablar sobre esta ley. Sí, organizamos el día 10 de diciembre en el Palacio de Congresos, en la Sala Azul, una jornada sobre la ley, o sea que prácticamente recién salida del horno, pues ya hemos organizado la jornada, hemos invitado a todos los colectivos, a los colegios profesionales de arquitectos, de aparejadores, de abogados, de ingenieros industriales, a las asociaciones de empresarios de San Pedro, de Marbella, de Fuengirola, en fin, a todo el que quiera venir. Ya se han apuntado 130 personas y lo inaugura la concejal de urbanismo, Kika Caracuel. Después hablará Pedro Moreno Brenes, que es profesor de universidad y secretario de ayuntamiento de categoría superior, fue secretario de Marbella, que expondrá las características principales, las novedades de la ley. Después hablará Rafael Requena, que ha sido notario muchos años aquí en Marbella y ahora está jubilado y colabora con nosotros, que hablará sobre los aspectos privados de la ley, pues la licencia de apertura, la inscripción de la licencia de obra nueva, el tema del derecho de superficie, todo lo que tenga que ver con el derecho privado, y ahí hablaré yo también de las edificaciones irregulares en Marbella. Y después vendrán, hemos conseguido invitar a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, los portavoces del Partido Popular, de Izquierda Unida, de PSOE, de Vox, todos los que han sido los portavoces de esta ley. Entonces pues se hará un debate y bueno, ellos explicarán por qué las han apoyado, por qué no las han apoyado, qué le parece bien y qué le parece mal, y en fin, yo creo que como primera toma de contacto se regalará también un ejemplar de la ley a cada uno de los que vayan, y yo creo que como primera toma de contacto con la ley yo creo que está muy oportuno, ¿no? Enrique, ¿se harán este tipo de eventos, este tipo de jornadas, aparte para grupos, para entidades, para empresarios, para equipos de arquitectos, para personas? O sea, para cualquier vecino que quiera acudir, o ya puede ir a esta. Bueno, ya puede ir a esta. Puede asistir a esta. ¿Y habrá una parte de preguntas? ¿Posibilidad? Sí, me imagino que al final hay una moderadora que es la que irá diciendo cuántas preguntas en cada uno de los bloques para que no se largue muchísimo, ¿no? Hombre, yo estoy convencido que esto de que se regularán viviendas irregulares y el tema de que esta nueva ley se pueda hacer alguna vivienda en suelo rústico, esto va a traer atención y va a haber más jornadas, sí, eso está claro, vamos. Esta es la primera de las que ha surgido, que ha coincidido que la estábamos organizando con el proyecto de ley y que ahí se acaba aprobando, pero está claro que es un tema que va a dar mucho trabajo. Vamos, aparte de que la ley le falta todavía mucho desarrollo, o sea, le faltan los reglamentos, ¿no? Pero ya está aprobada y sí, está aprobada y hoy se ha publicado en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta, y le quedan 20 días para entrar en vigor, vamos. Para entrar en vigor, luego... Y desaparece la otra, vamos. Me imagino que ahora vaya a tener que estar en el bufete dando números, no como en las panaderías, para ver los cambios. La gente consultando sobre este tema. Bueno, y para Marbella es muy importante porque se iba a aprobar y se iba a realizar la aprobación inicial, nos prometieron en junio de este año, y después ya se dijo que bueno, que cuando se publicara la ley, ¿no? Que iba a ser el primer plan con aprobación inicial con la nueva ley. Bueno, pues ya tenemos la nueva ley. A Marbella le viene muy bien. Hombre, la aprobación inicial la estamos todos esperando a ver qué pasa con las viviendas irregulares, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí está Enrique Sánchez en el Guerrero Abogados, que seguro que os va a ilustrar, os va a ayudar, os va a abrir un poco y dar luz a esos problemas y a esas preguntas, y seguro que dentro de poco allí en el despacho, que lo tenéis en el edificio de Nuestra Señora de Gracia. Nuestra Señora de Gracia, pues vaya a tener que poner numeritos para que la gente que va a preguntar, porque hay muchísimas, no solo para el que quiera construir una vivienda unifamiliar en un suelo rústico, sino para ver el que ya tiene que construir una casa y de vez en cuando asoma ese pajarito de demolición y a ver cómo está lo mío. Enrique, ¿se nos queda algo en el tintero sobre esta ley? Seguro que sí, pero bueno, es una primera toma de contacto. Estas leyes hay que leérselas varias veces. 20 días, pues a ver si el mes que viene, que ya esté la ley en vigor y ya haya pasado estas jornadas en el Palacio de Congreso, pues
hacemos otro repasito a esto, ¿te Sí, parece? sí, esto va a ser un constante y lo que no se me ocurra a mí, pues se le habrá ocurrido a otro y lo leeremos y en fin, Y será... hablamos de ello. Pues Enrique, muchísimas gracias por estar aquí, a ti, a Guerrero Abogados, que sois los que estáis pendientes siempre a todo este tipo de cosas, para ayudar a la gente también, muchísimo. Nos viene muy bien a Marbella, y a vosotros esperando que os haya gustado este programa, que nos ha ilustrado mucho más sobre esta ley de suelo nueva que se ha aprobado recientemente, que se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Os haya gustado y os sirva. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes que viene en este que es vuestro programa, así somos. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ti. Chao.